En el episodio de hoy, constelaciones familiares. Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy aquí en un episodio más en esto que es psicociencia espiritual. Al paso. Hoy acá de nuevo juntos para presentarles un tema que es más que súper interesante. Súper interesante, tenemos una invitada. Estamos ansiosas de que la puedan conocer. Vamos a hablar de un tema realmente profundo y que quizás todos tengan alguna duda. Esperemos que esto los ayude a aclarar sobre las constelaciones familiares. ¡Wow! ¡Qué temón! Bueno, para eso la vamos a traer a ella, que es la que sabe. Obvio, porque nosotros no. Nada de presión, nada de presión. Que no se sienta nerviosa. La vamos a llenar de preguntas, vamos a ver qué pasa. Vamos. Bueno, gente, ahora sí estamos con ella. Ella es Florencia de la Vega y les cuento que, entre otras cosas, ella hace más de 20 años que está en el ámbito de las terapias holísticas, 7 años como consteladora, astrología y terapias florales, entre tantas otras cosas, ¿cierto, Flor? Cierto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. A disposición para todo en lo que pueda contribuir. Buenísimo, además estamos súper contentas porque esta es una temática, la que tiene que ver con las constelaciones familiares concretamente, que si bien viene hace ya un tiempo haciendo ruido, es como que en la actualidad está como más fuerte que nunca, ¿no? Me parece que acompañando como esta evolución y la nueva conciencia, de la humanidad en general y en búsqueda de resoluciones de conflictos con la familia, que tema Sí. la familia, Flor, ¿no? Un gran tema. Así es que, bueno, si te parece, vamos a arrancar por lo básico, puesto que ya lo aclaró la Tani. No tenemos idea, así que estamos felices de desburrarnos acá con vos y empezar por lo básico. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares no son una terapia, es lo que me gustaría aclarar desde el inicio. Son un método fenomenológico que trata de sacar a la luz o mostrar cuestiones que estaban en el ámbito de lo invisible, traerlas a lo visible para que podamos mirarlas e integrarlas. Son cualquier tema se puede constelar, cualquier tipo de temática que en este momento esté representando para la persona un problema, un síntoma, una dificultad en el ámbito de las relaciones, del trabajo, cualquier ámbito, mientras el motivo esté claro, puede constelarse, puede venir a trabajarse en una constelación. Entonces, método fenomenológico, ¿por qué fenomenológico? Porque lo que sucede en una constelación, ya sea individual o grupal, es un fenómeno. Es algo que es observable, se siente en el cuerpo, lo puede experimentar la persona mientras está haciendo el trabajo de constelación. Decimos que se trabaja en forma ciega también, porque la persona no sabe en un principio a quién está representando, sobre qué plantillas. En mi caso yo trabajo en las individuales con plantillas, la persona se va parando y no sabe a quién está representando. Entonces es muy concreto, digamos, no da lugar a interpretaciones. Acá no se trata de interpretar lo que esa persona está sintiendo o manifestando, sino que es un fenómeno concreto, observable y sentible. Entonces, a partir de ahí, de esa información que empieza a surgir en el trabajo, es que va a tener sentido, va a cobrar sentido para la persona, acorde a la temática que trae. La información que surge gracias a lo fenomenológico es la que va a tener sentido y a ser útil para la persona. Bien, es decir, la persona se acerca, en este caso a vos, viene con una temática específica, que eso es importante, ¿no? Muy importante. Que haya como un punto Sí. de inflexión importante, tal vez en su vida, algo que no está pudiendo resolver, se acerca, habla con la terapeuta y se decide llevar a cabo una sesión. Y esa Exacto. sesión
¿cómo sería? Porque tengo entendido que pueden ser tanto individuales como grupales. Y entonces, Exacto. ¿cómo sería eso? Es una sesión que es única porque la constelación, yo por lo menos no recomiendo más de 2 o 3 sesiones de constelaciones familiares en el año. Bien. Entonces sería una sesión única en donde la persona viene con un tema. A veces se termina de definir durante la entrevista el tema. La Bien. persona tiene una noción o algo que en este momento está preocupándole o tiene fuerza, digamos, para la persona en el momento, este tema, y lo trae a la constelación. Vamos a hacer una entrevista, es súper importante también la apertura de la persona, que sea una persona mayor, que Bien. esté consciente, que no tenga un diagnóstico psiquiátrico, como por ejemplo puede ser una esquizofrenia, no podría hacer ese trabajo. Bien. La persona tiene que estar consciente y sí puede trabajar, por ejemplo, una mamá un tema de un hijo, trabajar un tema por un hijo, pero sí la persona tiene que ser mayor. Viene a la consulta, hacemos la entrevista y tiene que haber una apertura, como decía recién, para poder comenzar el trabajo. Trabajamos con plantillas, esas plantillas la persona las va a ir ubicando en el piso, donde Bien. lo sienta. Decimos que se trabaja en forma ciega porque la persona no sabe. Yo le ofrezco unas plantillas a las que les asigno un rol y la persona las va ubicando en el piso. Y luego se va a ir parando y va a ir percibiendo y manifestando lo que siente. No es que haya que sentir algo en particular. Simplemente se para y manifiesta cómo se siente. Si siente los pies pesados, si quizá un poco de peso en la espalda, o puede decirme no siento nada. Todo eso que empieza a surgir cuando la persona se para en las plantillas es información que va a ser útil y que como facilitadora yo voy conversándola con la persona, chequeando. Quiero aclarar también que para mí lo más importante es todo lo que se va produciendo adentro de la persona. El proceso que se va produciendo adentro a medida que va experimentando cada posición, que vamos conversando. Yo a cada rato le voy a preguntar cómo está, cómo se siente, porque para mí es lo más importante. Bien. Estoy más pendiente de la persona y de lo que va sucediendo con ella que del fenómeno en sí. Okay. Y estas plantillas de las que vos hablás, ¿qué representa estas plantillas? Por ejemplo, no sé si es como algo que ya está más o menos pensado o es según la problemática. Según en esas el motivo. plantillas se representa, no sé, a la mamá, al papá. Depende del motivo de consulta y de lo que decidamos trabajar, cuál va a ser el norte que va a tener ese trabajo, es la definición de los roles de las plantillas. Pueden ser plantillas para algún familiar, para su pareja, para un hijo, plantillas que le llamamos abstractos en constelaciones que son para una meta, por ejemplo, un síntoma. La idea es mirar qué información hay ahí para la persona. Bien. En ese síntoma, en esa dificultad, en esto que ella trae. Y vamos a definir ahí, yo voy a definir ahí como facilitadora qué roles. Y la persona se va a ir posicionando. Y así va transcurriendo la sesión. Bien. La duración es más o menos de 1 hora y media, 2. Es un trabajo súper profundo de inmersión en un mundo que es el del inconsciente. Es como que se visibiliza en la configuración. La traducción de constelaciones familiares desde el alemán es configuración familiar. Bien. Entonces en la configuración se va a ir manifestando algo que está en el inconsciente de la persona, en su inconsciente individual y familiar, porque la base de las constelaciones son justamente que pertenecemos a un sistema familiar que tiene sus órdenes, sus leyes y sus reglas, que la mayoría de las personas no las conocemos. Bien, bien. Bien, entonces, por lo que vos me decís, no cualquiera puede constelar, ¿es así? No cualquiera en el sentido de que tiene que tener claro qué es lo que quiere trabajar, tiene que tener un tema, y si hay un motivo,
que esté claro, Bien. se puede trabajar. Si tiene una enfermedad o un diagnóstico que es, como te decía recién, psiquiátrico, no, Bien. y si es menor, no. Bien, ok. Y bueno, y contame esto que me parece súper interesante, porque ¿qué pasa en esto de las constelaciones y esto que se trabaja? Estamos hablando de que muchas veces entiendo que podemos tener alguna problemática, podemos tener algún miedo, alguna fobia, Ujú. situaciones y cosas que nos pasan que de alguna manera son como inexplicables, porque tal vez, no sé, algo muy común, por ejemplo, el miedo, no sé, al agua Ujú. o el miedo a ahogarse, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. estas cosas que por ahí uno, si retrocede en este plano de esta vida, digamos, tal vez no has tenido nunca una experiencia que te Ujú. pueda haber llegado a tener ese miedo que en cierta forma no tiene una explicación y que evidentemente en esto que vos decís de las constelaciones puede tener que ver con personas en mi sistema familiar anteriores a mí que han tenido tal vez alguna situación. Y eso de alguna manera se va transmitiendo, ¿es así? Exacto. Es que nosotras, desde el lugar de, en mi caso, por ejemplo, me pongo en el lugar de hija, ¿no? Todos somos hijos, todos tenemos un papá y una mamá, aunque no los hayamos conocido, y venimos de dos sistemas familiares, el de nuestro papá y el de nuestra mamá. En esos sistemas han pasado Bien, muchas cosas que pertenecen, decimos que pertenecen a mi sistema familiar, ¿por qué? Porque ocurrieron antes de que yo naciera y porque hicieron lugar a que yo hoy esté viva. Entonces, todo lo que sucedió antes de que yo naciera y que tenga que ver con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos, mis bisabuelos, hermanos, aunque no hayan nacido, personas que murieron trágicamente, mujeres que murieron en el parto, por ejemplo, exparejas de mis padres y muchas veces de mis abuelos, pertenecen a mi sistema familiar. Entonces, como pertenecen, yo puedo implicarme con esas personas o con esos hechos, con esos acontecimientos que sucedieron antes. bien, Entonces, es ahí donde hablamos de implicancias. Implicancias son como lazos invisibles que me unen a personas del pasado, de mis padres, bien, y con las que yo me puedo enlazar y repetir destinos, cerrar ciclos que ellos no cerraron, pagar deudas que ellos no pagaron. Y todo esto, lo más interesante y lo que me parece muy importante de aclarar, es que lo hacemos por amor. La responsabilidad no es de ese tío que hizo algo que estaba mal, entre comillas, ¿no? Entonces yo tengo que pagar. No. Primero que no hay juicios en el ámbito de la conciencia familiar. No se juzga, no hay buenos ni malos, no hay vivos ni muertos. Todos pertenecen. Entonces, muchas veces cuestiones que no fueron miradas en su momento, no fueron integradas, como comportamientos que fueron tildados de malos, ¿no? Porque son conductas muchas veces socialmente que no son bien vistas, pero en el ámbito de la conciencia familiar no nos tenemos que olvidar que no hay moral. claro, eh, Cuando no fueron miradas e integradas con buenas razones, porque a lo mejor fue algo que sucedió que fue demasiado, como por ejemplo una mujer que muere en el parto. bien, Ese bebé sigue con vida y ese marido se casa con su hermana, eso era algo que pasaba, era muy, muy común antes. Inmediatamente era como reemplazada a esa mujer, nadie más habló del tema. Ahí hubo un gran sufrimiento y sobre todo lo que se ha observado es que hay una vibración de culpa que queda como un acusar o culpar a los hombres, al hombre en ese momento por lo que sucedió y queda en general un ambiente como que se respira de que los hombres no son confiables o son culpables, por ejemplo. ajá, Entonces yo puedo estar sintiendo en este momento un enojo con mi pareja
cuando en lo visible no me ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada que pueda justificar ese enojo, y puede ser algo que yo esté arrastrando y que esté llevando por amor ciego y por lealtad a mi familia de origen. Entonces ahí es donde enlazamos con las implicancias y con las lealtades. Las lealtades se tienen hacia nuestros padres y hacia nuestros hermanos. Y son muy fuertes, son ciegas y son por un amor que les tenemos que es infinito. Claro, qué fuerte eso, ¿no? Porque ciertamente son como eso, como decís vos, esos lazos invisibles de los cuales no somos conscientes, que nos limitan en tantísimos aspectos e inclusive tener la posibilidad siquiera de conscientizar, o sea, trabajarlo porque no somos conscientes No somos de conscientes. eso que nos está pasando, que ni siquiera, entre comillas, no tiene que ver con nosotros, porque claramente todo tiene que ver con nosotros, pero no, nosotros somos más bien el síntoma de algo que ya sucedió, y bueno, evidentemente ahí viene a intervenir las constelaciones a Como ayudar. método para poder mirar, para poder echar luz, para poder mirar algo que no fue mirado por generaciones anteriores muchas veces y que no desapareció porque fue un hecho traumático que quedó como congelado en el tiempo. Bien. Entonces, hasta que alguien lo mira, lo integra y eso encuentra su paz, decimos. Porque mientras no sea mirado como pertenece, porque uno de los órdenes del amor, que son los fundamentos de este método, los órdenes del amor, es el de la pertenencia. Entonces dice que todos tenemos derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar, pertenecemos de hecho, por lo tanto yo no voy a dejar de ser hija de mi mamá y de mi papá nunca, y por lo tanto mis hermanos también pertenecen, mis tíos pertenecen, mis abuelos, a nadie se le puede quitar esa pertenencia. Y es uno de los órdenes del amor del cual no somos muy conscientes. Entonces muchas veces nos sentimos culpables porque hacemos algo diferente a lo que se venía haciendo en el sistema, como si eso nos fuera a costar la pertenencia. Qué duro eso que estás diciendo. De verdad que en ese sentido me siento tan identificada y ¿Viste? sí, y como me trae o me retrotrae a muchas cosas que personalmente en mi familia, por ejemplo, mucho tiempo para mí, tratando de seguir como ese mandato familiar que hacía que yo pudiera sentirme parte de esa Tener buena familia. conciencia. Sí, tal cual, y que en definitiva no era ni más ni menos que una forma de sentirse querido, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. como no quedar fuera de la manada. Sentir ese reconocimiento. Claro, Exacto. porque y no seguir ese mandato inclusive también significa muchas veces quedar como reo, como rea, ¿no? Hay una frase de Hellinger que me encanta repetir, que dice que un hijo crece cuando decepciona a sus padres. Ay, chicos, no escuchen esto. No escuchen, Chicos, ustedes no no. me decepcionen. Entonces, Sí, es cierto, es cierto. que yo no voy a dejar de pertenecer y que voy a madurar justamente cuando sigo lo que vengo a desplegar. Todos nosotros venimos a desplegar un potencial a esta vida. Entonces, ¿qué pasa con estas limitantes? Muchas veces estamos como mirando hacia atrás cuando creemos que estamos avanzando y no es así. Hellinger decía, primero está el orden y después el amor. El orden precede al amor. Y cuando decía el orden se refería a estos órdenes del amor. Pertenencia, jerarquía, la jerarquía que nos habla de el orden de llegada de las personas a un sistema, quienes vinieron antes y quienes vinieron después. También hay otro orden que es súper importante, que es el del intercambio, el equilibrio en el intercambio, entre el dar y el tomar. Él decía que los padres dan, los hijos reciben y no tienen que devolver. ¿Cómo devuelven, entre comillas, los hijos? Yendo hacia su propia vida y desplegando lo que han venido a dar. Sus alas. Exacto. Sí. Todos llevamos a nuestro papá y a nuestra mamá con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Si es que hay algo malo. Pero todo lo también bueno y lo no tan bueno. Hay virtudes que también
se transmiten y que las tomamos. Se transmiten, las tomamos, nos ponemos en esos lugares y ahí está nuestra responsabilidad. Porque no es que culpa de mi mamá, yo me pongo, no. Por amor, los hijos nos ponemos en lugares, nos arrogamos cargas, culpas que no corresponden, no Y nos corresponden ponemos en roles que no nos corresponden con también. muchísima arrogancia y todo es inconsciente y por amor. Claro. Con el mismo amor podemos elegir soltar y volver a tomar nuestro lugar, que es el de mayor fuerza. En mi caso, el de mayor fuerza es el de hija de mi papá y mi mamá. Y eso me ayuda también a posicionarme con fuerza en mi sistema actual. Porque también el cuerpo va creciendo, ¿no? Pero la maduración emocional muchas veces se queda. Y la idea es acompañar también a la persona a que crezca, a que madure a nivel emocional. ¿Para qué? Para poder convertirse en un adulto responsable. Y esto es a nivel de todos, de la humanidad, ¿no? Que estamos como en una adolescencia, me parece. Un poco eterna, sin límites. Ahora, ¿vos sentís, Flor, en tu experiencia, que tus consultantes tal vez son esa famosa oveja negra de la familia? Tal vez, porque pienso tal vez que aquel que va a consultar en una de esas es el primer disruptor de ese paradigma familiar No sé si llamarlo oveja negra, pero sí tiene que ser una persona que tenga coraje y libertad, como dice Stefan Hauner, que se me viene una frase de él, que es un constelador alemán contemporáneo que se dedica más que nada a síntomas y enfermedades, es homeópata, y él dice que hay que tener el coraje y la libertad. Bueno, Ir a mirar. claro, la libertad yo creo que Exacto. tiene mucho que ver con, relacionado justamente con aquella persona que decide que ya, o sea, hasta ahí va a llegar esa herencia, ¿no? Que aunque sea de forma inconsciente, nace adentro ese conflicto de que yo estoy recibiendo esto y no lo quiero, yo quiero esta No, otra con cosa, algún ¿no? evento Como, que me está sucediendo en este momento, claro, bloqueo, por ejemplo, en mi trabajo, en mi profesión, no puedo terminar una carrera, me siento perdida, siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Muchas veces viene gente que me plantea eso, siento que no estoy viviendo mi propia vida y no sé por qué puede ser. Me siento bloqueado, gente grande, no de edad, ¿no? Y resulta que hay implicancias, hay ataduras con anteriores que nos mantienen en un estado como de parálisis, claro, muchas veces. bien. Bueno, en ese sentido me parece tan interesante que nazcan este tipo de terapia. ¿Se le puede llamar terapia? Se le ¿Cierto? puede llamar terapia porque tiene efectos terapéuticos. Bien. Si bien no es una terapia en sí, porque no hay una continuidad en el tiempo, los efectos son terapéuticos. Y Bien. comienzan, yo siempre digo que una constelación es un proceso que comienza luego de hacer la configuración, luego de hacer el trabajo. Bien. Va a empezar un proceso de transformación interna para la persona. O sea, va a continuar lo que se empezó durante el trabajo de constelación. Bien. Y bueno, puede durar meses. Claro, bien. Todo depende de ese proceso interno, de las cosas que se despierten y probablemente también la persona va por un tema específico. Esto como cuando llevas el auto al taller, te abren para ver el motor y lo llevaste por la bomba de agua y resulta que hasta la pata del motor se te rompió. Hiciste así y te empezaste claro, a encontrar con un montón de cosas. Claro. Lo más importante sí. para mí es poder responsabilizarse, ¿no? Como persona madura y decir, yo me pongo en los lugares. ¿Qué participación tengo yo en esto que estoy viviendo hoy? ¿Cuál es mi participación? Porque eso es lo único que yo puedo cambiar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad. Claro, Exacto. eso es tan importante lo que decís, Flor, porque
a veces nos encerramos tanto en esto de, mira este otro y lo que hace y Y me nos hizo victimizamos. y por qué es así, y por qué siempre de esta manera, etcétera, ¿no? Como que ese reflejo inmediato de volcar hacia el afuera esto que nos está pasando a A nosotros, nosotros. negándonos la posibilidad de modificar lo que sea que haya que modificar porque hemos puesto afuera la Exacto. solución, básicamente, ¿no? Exacto. Cuando ponemos la culpa afuera o la solución afuera, quedamos impedidas de Claro, poder resolverlo, de poder cambiarlo. En cambio, una mirada responsable es una mirada que me permite, bueno, transformarme también. Y también tenemos esta mirada que yo creo que es en Occidente, ¿no? De ver lo lineal, ver el tiempo lineal, ¿no? Y es circular. O sea, las cosas se nos van a repetir hasta que las tantas entendemos. veces sea necesario. Exactamente. Escuchen bien. Y eso no es malo. No, claro que no, Es, claro. nunca vamos a estar en el mismo lugar, ¿no? Es como una espiral. Entonces Exacto. vamos ascendiendo. ¿Qué me permite una constelación? Ampliar la mirada, tomar otra perspectiva sobre un tema. Yo vengo con una idea, generalmente en el 95% de los casos la persona encuentra cosas que ni se hubiese imaginado, pero porque la constelación justamente es un método fenomenológico. Lo que surge ahí como información, surge en ese momento, es como un flash y está ahí, en ese momento, para esa persona. Bien, bien. Bueno, todo eso es tan interesante que ya me gustaría como empezar a entrar ahí en calor respecto a la temática un poquito más profundo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuánto hay de esto que si yo trabajando esta temática en constelaciones y yo puedo, como decís vos, asimilar esta situación de la cual yo no soy consciente? Soy como un cortafuego ahí, termino con eso que yo venía arrastrando desde antes, desde mis Si podés abrir el antepasados corazón, y libero a los míos o no. no es que vos liberás vos, al ocuparte de algo, vos misma, mirar algo, poder mirar cuál es tu participación, tu responsabilidad, y que estás muchas veces ocupando un lugar que no corresponde, que no es el tuyo, y lo recuperás a ese lugar, se produce un movimiento, que es un movimiento invisible para todo el sistema. La idea es llevar conciencia a todo el sistema, Bien. ¿no? A través Ujú. de los movimientos de uno, ¿no? Que se produzca un movimiento en todo el sistema. Y eso siempre es para bien. Las constelaciones lo que buscan es la reconciliación. La reconciliación en el sentido de poder hacer lugar a todo como fue. El pasado yo no lo puedo cambiar, pero sí aceptándolo. La palabra aceptar es, yo le diría asintiendo a todo tal y como fue y como es como yo puedo colaborar en que el sistema se equilibre y encuentre su paz. Bien. No significa ir a abrazar a nadie si no lo siento, darles la razón a mis padres si no estoy de acuerdo. No. Significa poder decir sí, sí a todo tal y como fue, a todo lo que hizo posible que yo esté hoy acá. Bien. Y esto es un proceso. Hablamos siempre de tomar a los padres en constelaciones. Y tomar a los padres es un proceso. Claro, es un proceso nada fácil. Yo creo que justamente así con esta hermosura que vos lo venís relatando, suena tan bello, tan fantástico, pero que también a la vez da tanto miedo, ¿no? Porque enfrentarse cara a cara con ese rostro del miedo del otro lado, de lo vivido, del dolor, es tan duro, es tan complicado que, bueno, muchas veces se prefiere seguir de largo y bueno, y listo. Y hacemos como Y si. hacemos como si no pasara, pero claramente, como vos bien lo has dicho,
aunque no se hable, aunque no se diga, es como ese elefante blanco en la habitación, habitación. ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, hasta que no lo hablemos, hasta que no lo saquemos, no lo pongamos en palabras y no lo sanemos, definitivamente eso va a estar ahí Sí, haciendo ruido. esperando, ¿sí? Volviendo como el mar, como el agua del mar. Eso. Entonces es atreverse a mirar, atreverse a abrir el corazón para ver qué es lo que está ahí para mí. Y estamos llenos de juicios también. Estamos todo el tiempo jugando, que fue bueno, fue malo, todo el tiempo, lindo, feo. Y la verdad es que nuestros padres hicieron lo que mejor pudieron con la conciencia que tenían en ese momento. Y nada, no soy quien para juzgarlos. Sí, claro. Eso se aprende. Eso se aprende. Por eso es porque tan viste importante que el trabajo de autoconocimiento también para mí es fundamental. eso, Es lo básico. sí. Eso creo que es una de las premisas de este programa, en el que justamente creo que la base de todo es ese autoconocimiento, desde donde van a nacer tanto las preguntas como las respuestas. Exacto. ¿no? Y mientras más clara esté la pregunta, más clara va a estar la respuesta. Exactamente. Porque a veces la respuesta está encerrada en la misma pregunta. Claro, Y sí, si nos sí, escuchamos, sí. podemos Eso. encontrar. Exacto, estoy Pero al bueno, 100. esto es como decís vos, suena muy fácil, lo hablamos muy bonito. Pero, bueno, Pero un del trabajo dicho al hecho. diario. Bueno, gente, hasta aquí les cuento que es la primera parte de esta hermosa entrevista que estamos teniendo con Flor, porque, bueno, obviamente este tema da muchísimo para hablar. Así que, bueno, Flor, hasta acá llegamos. con Incluso esta... si tienen preguntas pueden dejarlas abajo para retomar en otro momento. Sí, claro, Estamos me encantó eso, que se anime, porque yo creo que esto da para muchísimo más y seguramente para despertar muchas cositas internas que hay por ahí adentro. Así que, Sí. bueno, nos veremos en breve, Flor. Muchas gracias. Un millón de gracias. Gracias. Súper Espero que lo hayan agradecida. disfrutado. Eso, gracias.